En Parece que Dios hubiera muerto, una adolescente nos cuenta los días que antecedieron y le siguieron a la muerte de su madre, y en Sonido Seco, Manuela viaja al pasado para tratar de entender la vida de su joven hermano asesinado. Hoy, en Señal Literaria, la escritora Diana Ospina Obando. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. El día de hoy nos acompaña aquí en la casa una voz sumamente interesante, una autora que viene indagando en temas tan profundos como la muerte, el dolor y la maternidad. Les hablo de Diana Ospina Obando. Bienvenida a Señal Literaria, Diana, gracias por estar acá. Ay, muchas gracias, Eric, por esta invitación. Estoy feliz de compartir casa con tantos escritores maravillosos que han estado aquí. Gracias a ti, Diana. Finalmente esa es la razón de ser de este espacio en la televisión pública. Diana, a mí me gustaría que conversáramos sobre esa novela tuya, tu primera novela, Parece que Dios hubiera muerto. Un poco que nos cuentes primero de qué trata, brevemente, y segundo, reflexionar sobre el origen de esa novela, cómo fue la construcción de esta novela que es tan sentida y que creo que toca un tema muy importante como es el duelo. Bueno, la novela, el tema, o lo voy a decir como la historia, sí, es una adolescente que acaba de perder a su madre, es una adolescente de 14 años que sí, acaba de perder a su madre, de manera, vamos a decir, muy dramática. En la novela tuve mucho cuidado de que el inicio no se sepa qué produce esa muerte, y ese es uno como de los misterios que se va a ir resolviendo a lo largo de la novela. Claro. La novela tiene un truco que uno va a descubrir muy rápido, y es que la narradora es que es la misma protagonista, sí, cuenta esa experiencia de pérdida, pero ya cuando es una adulta, grande con hijas, pero recuerda lo que fue ese momento de la pérdida de la madre, y puede hacer como una reflexión de lo que ha sido ese proceso de duelo, lo que es perder a un ser querido. Pues ese es como, digamos, el tema central, sí, y lo difícil que es, pues lo difícil o los altibajos que tiene un proceso de duelo, en este caso además porque es un duelo que sucede en la adolescencia, ¿no? En un momento donde hay mucha ligereza, donde se está empezando a vivir, empiezan los primeros amores, que es una cosa que le está pasando a ella, el despertar sí, sexual, sí, sí, una cantidad de cosas, sí, y ahí irrumpe pues esta muerte, que es una muerte pues tremendamente cercana y próxima. La inspiración para escribir la novela, claro, surge de mi propia historia, de la pérdida de mi madre a esa edad. A los 14 años. A los 14 años, pero no quería hacer una autobiografía, no sí, quería quedarme ahí agarrada pues a eso. Y preferí como ficcionar, o sea, es una familia que se parece y no se parece a la mía, hay cosas que no son similares, es una madre que se parece y no se parece a la mía, es una adolescente que soy y no soy yo, que es lo que hace la literatura finalmente, para poder, lo hice así para poder poner luz en esos temas que me interesaban, que es como los silencios que rodean a la muerte, una serie de temas que me parece que siguen siendo tabús en la sociedad colombiana, y reflexionar sobre el proceso de duelo. No es fácil para nada, pienso, Diana, construir esa narrativa. Además que te he escuchado en otras circunstancias decir que, claro, abunda, digamos, la literatura del padre, no, el padre que se ha exorcizado un poco y la muerte del padre, pero la de la madre no tanto necesariamente. Pero algo que te quiero comentar es sobre el silencio, porque el silencio, ya tú lo estabas comentando, es algo que se siente en varias dimensiones en la novela, la hondura del silencio, la profundidad del silencio, y que me da pie para preguntarte por el título del libro, porque tú comentas que hay una frase de Salamea Borda, ¿cierto?, que sirve de paso para titular. ¿Qué nos puedes decir sobre ese silencio y sobre esa frase tan profunda de Salamea? Pues hay una anécdota aquí sobre los títulos de los libros que me sucedió estando en Ecuador, justamente en un encuentro de escritores, y estaba en una mesa con escritores maravillosos y fantásticos, y estábamos hablando sobre los títulos. Y yo les comentaba que para mí era muy difícil. O sea, es algo que pienso mucho, reflexiono mucho, cómo va a ser el título. Y a algunos les parecía muy raro, me decían, ¿cómo así usted escribe sin saber cómo se va a llamar su novela? Y descubrí que muchos ponen el título primero y después escriben. No sé ni cómo hacen ese proceso, pero ellos lo hacen así. En este caso, pues, terminé de escribir la novela, pasó por muchos nombres y no lograba encontrar ese título. Yo sabía que el silencio era un tema fundamental, el silencio en muchas dimensiones, el silencio de lo que no se dice,
de los misterios que rodean como esta muerte, el silencio que es a veces hablar. Que yo digo, a veces frente al duelo, yo tengo la sensación de que la gente que se acerca a alguien que ha perdido a un ser querido, a veces es difícil ganar. Yo me pongo en el lugar de ellos y digo, es difícil ganar, porque si nos hablan de ese tema, de pronto pues dicen, ¿será que le hablo? De pronto es doloroso, pero si no le hablo, también es como raro que no me hables. Entonces hay como unos silencios que rodean los duelos también. Y también está el silencio que trae la muerte, porque finalmente la muerte lo que se lleva es la presencia física de alguien, sus ruidos cotidianos, su voz, eso es lo que perdemos cuando alguien muere. Entonces yo sabía que el silencio estaba y de pronto un día pensando en el silencio recordé una frase de este libro maravilloso que es 4 años a bordo de mí mismo, de Salamea Borda. Y era una frase que a mí me marcó muchísimo y que la tenía anotada en un cuaderno, entonces corrí a buscar el libro, el cuaderno, etcétera, y ahí me encontré esa frase, y es que el personaje llega, que está haciendo un viaje, en fin, y llega un momento en que dice que había tanto silencio en un espacio, dice, que parece que Dios hubiera muerto, pero lo dice a partir del silencio, había tanto silencio que era como que si ni siquiera Dios estuviera ahí. Y cuando me encontré esa frase, me acuerdo que cuando se lo dije a mi editora en ese momento, dije, yo creo que ya sé cómo se llama la novela se llama Parece que Dios hubiera muerto, y su primer impulso fue decirme, está un poco raro ese título, no sé. Le dije, no, espérame, te lo explico. Le dije, es esta frase de Salamea, y es porque para mí en el libro, esa muerte de la madre es como este silencio enorme que va a llegar, y casi que Dios, de alguna manera, la madre es como un Dios, guardando las justas proporciones, pero digo, para el caso de esta adolescente, pues la madre era como este ser, ella vivía con ella, no era una madre perfecta, pero para nada, o sea, no exploro para nada una madre perfecta, al contrario, ellas están en un momento de mucha discusión y mucha pelea, pero que retiren a la madre sí es como una orfandad muy profunda que se siente muy desoladora. Yo decía, es como perder a Dios. Claro. Y bueno, esa es la frase, está efectivamente incluida dentro del libro y puse como si esta adolescente recordara esa frase frente al ataúd de su madre. No, es un dolor muy grande y creo que ponerlo en palabras no es para nada fácil. Las personas que hayan atravesado por esa circunstancia pues sabrán la dimensión del dolor y del silencio. Que yo tengo anotada la frase por aquí, de hecho. Dice, el silencio es tan grande que parece que Dios hubiera muerto. Exacto. Es algo muy profundo, muy doloroso. Bueno, Diana, pero necesariamente es algo que ya tú comentaste. Yo sé que tú también perdiste a tu mamá a los 14 años, ¿cierto? Estabas muy, muy joven, pero tú no eres la narradora. Es decir, ¿y cómo fue ese distanciamiento tuyo, esa creación de ese personaje? Porque si bien guarda varias similitudes contigo, no son la misma. No, y necesité hacerlo justamente. Hay otra cosa que comparto con la narradora, pues aparte obviamente de la experiencia y muchas emociones, pero algo muy claro, y es que yo sí tenía un diario durante esa época y mucho tiempo después, y yo releía esos diarios míos adolescentes y esos diarios de esa época tan intensa, y nunca mencionaba nada de la muerte de mi madre, jamás escribí sobre eso. Es más, yo jamás pensé que iba a escribir un libro sobre eso. Entonces creo que cuando empecé a escribir el libro, por ejemplo, yo empecé a escribir en tercera persona, yo creo que era como inconsciente, era como que yo me quería distanciar porque sentía que si lo escribía desde tan cerca, como que no, como que era demasiado. Y cuando lo empecé a escribir en tercera persona y escribí como 70 páginas, yo decía, esto se siente como tan falso, entonces me di cuenta que tenía que escribirlo en primera persona, pero que sí necesitaba que no fuera autobiográfico, así como está Cómo maté a mi padre, Sara Jaramillo Klinker, que es ella contando su historia. Yo sentía, no, yo sí necesito hacer un poquito esta distancia. Sí. Y también construir personajes que me permitan articular, porque la vida es lo que pienso muchas veces, la vida es muy desordenada, es decir, a uno se le muere un ser querido y uno tiene que seguir pagando facturas, uno está pensando en otra cosa, es muy difícil a veces sentir el duelo, y sentía que al ficcionar un poco podía crear personajes o circunstancias que me permitieran poner más luz, como una lámpara, y hacer más grandes ciertas cosas, que es finalmente lo que quería hablar sobre el duelo, o sea, sobre todo lo que yo he reflexionado a través de estos años, de lo que pues cómo me he construido a partir de esa pérdida, qué cosas
quedan como coletazos o Sí, que no, sí, como, sí. como reflexionar sobre eso, pero necesitaba un poquito de distancia, si no era como que lo tenía acá y no sé, no. Y además que hay algo que se siente bastante en la novela y es la búsqueda que tiene el personaje de la figura materna, como de conocerla, tratar de intentar conocerla ya desde un lugar distinto, ¿no? A través del relato de los amigos, de otros relatos. Y hay una parte muy emotiva en la que ella entra a la biblioteca de la mamá y empieza como a buscar a la mamá en sus lecturas, en las lecturas que ella hacía, en las páginas que dejó dobladas quizás, en las marcas que hizo de algunas líneas, algunos subrayados. Y bueno, pues claro, eso lo deja pensando mucho a uno, ¿no? Sobre cómo podemos encontrar a nuestros muertos también en las lecturas que hicieron algún día. O en las cosas que les gustaban. Es que lo que le Ajá. pasa a la narradora o lo que yo viví, y yo creo que cualquier persona que haya perdido un ser querido cuando era más joven, es decir, es que, por ejemplo, pienso en mi papá que está vivo, pues yo he crecido con mi papá, entonces yo me he vuelto adulta, he sido mamá, me he podido pelear, reconciliar, como que el trecho es más largo. Sí. Lo he visto, pues a él también ser mayor, ir cambiando de etapas en la vida, entonces como que uno se distancia, se reencuentra, se distancia, discute, pero cuando uno pierde un ser querido y uno es joven y de pronto pierde este ser querido, pues ese ser querido queda congelado en esa edad, pues yo ahorita por ejemplo soy mucho más grande que mi mamá, mucho más adulta, y cambia la manera como uno ve a ese muerto, porque yo cuando pensaba en mi mamá antes, pues mi mamá era una adulta grande y yo era la Claro. chiquita, y ahora yo pienso que mi mamá era súper chiquita, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces también va cambiando la mirada frente a ese muerto y se abren una cantidad de preguntas porque uno no tuvo tiempo de conocerse y discutir, Claro. sobre todo en la adolescencia que uno se está a veces dando Claro. como tan duro. Es como, bueno, al final, pues, ¿qué le gustaba? Efectivamente, en esa escena del entierro, hay un momento en que le dicen, mira, estas eran las flores que le gustaban a tu mamá, y ella ni ¿Cuáles siquiera flores? sabe si sí o no, porque no se acuerda de haber tenido una conversación sobre esas Claro, flores. Claro, Y queda esa sensación de, no sé, claro. y están, pues obviamente, una cantidad de silencios y situaciones difíciles que estaba atravesando su madre en ese momento, que nadie le explicaba a ella. Entonces también está como ese silencio, ese misterio de quién era mi mamá finalmente, ¿no? Claro, tremendo. Y no solo eso, sino que hay un momento en la novela que me hizo pensar, es decir, son varias imágenes que se le quedan a uno grabadas y es el hecho de que aunque pase el tiempo, era eso que tú estabas diciendo, a veces se siente como un día largo, o simplemente un día con distintas paradas o estaciones si se quiere, pero el dolor está ahí reciente, tal vez intacto. Y es como un olor o algo y de pronto uno tiene Exacto. como, pues me recordé mucho a esta persona y volví a sentir, porque ese espacio que deja la muerte de alguien, eso no lo ocupa nadie. Exacto. Se llena de otras cosas y todo, pero no es que uno reemplazó. No. No, eso no Sí, funciona no. así. Entonces esa ausencia, y no lo estoy diciendo desde lo dramático, sino desde la, pues Claro. está ahí y también es como, pues creo que entenderlo alivia un poco. Es como, Sí, es sí, esto sí. y es normal. Y es porque amé mucho a esa persona o Claro, porque claro. que ese dolor está ahí. Y es una novela, esta es una novela que ha sido muy bien recibida con muchos lectores y que ha causado una gran expectativa, Diana. Y de paso, bueno, me sirve para empalmar, porque el tema de la muerte siento que ha estado presente en tu obra, para empalmar con esta segunda novela, que es Sonido Seco. Sonido Seco es una novela en la que una hermana, por una circunstancia un poco extraña, de una bomba que está ahí en la zona adyacente al Parque Nacional, a ella le ponen un revólver que perteneció al hermano. Ella se mete en una búsqueda de ese hermano fallecido, que asesinaron en una circunstancia extraña. ¿Qué nos Parece que puedes es un contar? accidente, más bien, es un accidente. Es un Exacto. accidente. Ella no se sabe mucho esa muerte ahí, cómo sucede. Ajá. Y pues se supone que su hermano murió en un accidente de tránsito que tenía un revólver que era legal tener, Ajá. no era que estuviera metido en nada así extraño. Y efectivamente, a mitad de un estallido de una bomba, aparece un revólver ahí Sí. misterioso que abre una cantidad de preguntas. ¿Será que la bomba tiene que ver con mi hermano? Mi hermano llevaba mucho tiempo desconectado de la familia. ¿Qué estaba haciendo ese hombre en Villavicencio, que llevaba pues más allá de Villavicencio, más cerca a Puerto López, como en Montado? Y son estas preguntas que se está haciendo esta mujer de como 25 años, porque Es joven, que Manuela. es joven, es Manuela, que tiene eso, como 25 años. Está empezando su vida laboral, está viviendo sola con una amiga y que empieza pues esta búsqueda que se soluciona en 4 días, ¿no? La otra es que pienso que las dos novelas comparten que yo quería hacer como Sí.
como unos tiempos un poco limitados, como que la historia se resuelva, pues obviamente no es que se resuelva, parece que Dios hubiera muerto, el duelo está ahí, pero narro es ya la muerte de la madre y los 2 meses posteriores a ese duelo, sino que como la narradora ya es grande puede hacer reflexiones un poco más desde la distancia. Y Sonido Seco, pues, estalla la bomba el viernes y ya el martes, miércoles esto ya se resolvió. Sí. Pues se resolvió, sí. Además que Sonido Seco me hizo pensar, porque eso está presente en la novela, en toda esa coyuntura que nos ha tocado en Colombia, ¿no? El hecho de que uno salga y una bomba está allá cerca, la época de las bombas que estaban en todos lados y cualquier persona podía caer. Los 90. Exactamente, en los 90. Pero bueno, Diana, pienso que además de la muerte como gran tema transversal, en esta novela también está el asunto del destino. Y es algo que te quería preguntar, ¿en qué medida crees tú que hay destinos y voluntades tan marcados? Y eso te lo pregunto por el caso del hermano, que parecía que desde niño tenía un destino. Como que sí. Exactamente, como un destino y una voluntad muy marcada, una suerte quizás echada, y si eso era lo que querías contar. Efectivamente, este personaje es así. Digamos, la gran diferencia para mí entre Parece que Dios hubiera muerto y este es que este sí tiene varias, o sea, es un narrador omnisciente, pero a veces estoy con Manuela, a veces está desde la madre, a veces está desde el padre, porque yo sí quería visitar como a toda esta familia. Yo creo que Alejandra Algorta, que es mi editora y que es una lectora increíble y que tiene unas observaciones súper acertadas, cuando la leyó la primera vez me dijo, es una constelación familiar. Y sí, es una constelación familiar, es como ver esta familia, ver los roles que hay en esa familia, y pues, si tú me lo dices, yo digo, parecería que hubiera un destino en el sentido en que este personaje es así desde niño, pero mi idea era que sin ponerme a decirlo y todo, al ver la familia entendiéramos un poco por qué este personaje, si uno conoce un poco la historia de los padres, si uno conoce a esa mamá, porque él es así, pero él es el favorito de la mamá. Por ejemplo, Manuela le sucede algo similar que me parece a mí que a la narradora de Parece que Dios hubiera muerto, es que también en un momento se da cuenta que no conoce a su mamá. La mamá está viva, pero también es como que incluso está viendo unas fotos familiares y se da cuenta que la mamá nunca es como protagonista o está por allá al fondo. Sí. Borrosa, en un segundo plano. Y de pronto dice, y como que el padre es un político conocido, ella siempre ha admirado al padre, la madre ha sido una ama de casa. Y creo que en esa generación donde hubo esa bisagra de mujeres que empezaron a volverse profesionales y a estudiar y etcétera, pasó mucho eso que a veces miraban un poquito con desdén a esas madres que se quedaron en la casa. Sí, como yo sí, ahora estudio, yo sí, no sé qué, tú no tienes mucha vida que contar porque tú has estado en la casa, y siento que ella se empieza, efectivamente cuando empieza a tratar de entender quién es el hermano, que no se lo ha preguntado porque muchas veces en las familias uno ocupa su rol y ya, pero la explosión es como algo que cambia su vida, no está herida, pero esto no, como que estalló algo literalmente y metafóricamente en su cabeza. Y ahí es que empieza a hacerse preguntas, o sea, como mi mamá finalmente, pues, ¿quién era? No conozco sus dolores, sus anhelos, de pronto ella también sacrificó una cantidad de cosas y yo nunca, ni sé ni qué sacrificó porque no se lo he preguntado. Es tremendo eso que estás diciendo, ¿no? Y es el hecho también de perdonar a los padres, no solo perdonarlos, perdonarse a sí mismos y saber que a veces hay una mirada tan contaminada por los tiempos, porque la novela se siente totalmente cuando ella dice, bueno, quizás en una época había mi mamá como por encima del hombro, no, una mujer sin una vida tan interesante, pero cada vez la comprendo más y cada vez entiendo más quién fue ella, ¿cierto? Entender eso. Y el padre también, que es esta figura más pública, que habla mucho, pero por ejemplo en su casa nunca habla de su trabajo. O sea, también hay una dimensión emocional del personaje que se le escapa completamente a Manuela y que ese narrador omnisciente, es decir, nosotros como lectores vamos a saber más que Manuela. Claro. Es claro. Y hay cosas que Manuela no va a entender de pronto, pero el lector sí. Y mi idea era esa, como que el lector leyendo era, claro, es que ella no sabe, pero el papá era así, o cómo fue ese papá enamorado, o qué sacrificó ese padre para tener esta vida de político reconocido. Y efectivamente la violencia colombiana pues está ahí, están las bombas, están muchas armas, o etcétera, pero es como un telón, un poco la violencia está ahí, estalla y es terrible, pero hay unas violencias como más sutiles al interior de las familias, por los silencios, por etcétera, que están ahí, ¿no? Que se ejercen y que todos dejamos un poquito pasar.
Claro, claro, y ya. totalmente, totalmente, que se normalizan. Diana, y hay algo muy particular en esta novela, es la construcción, ¿no? La forma en la que se construyó y echa mano en la estructura como de los sueños también. Hay un sueño que se va concatenando al inicio de cada capítulo. Entonces, eso era algo que te quería preguntar por la construcción del andamiaje, que a veces no se ve, pero eso es de lo que más trabajo requiere. Ah, no. Y pues esa es la otra gran diferencia para mí con Parece que Dios hubiera muerto, que la estructura de Sonido Seco para mí es mucho más elaborada. La idea es que el lector no lo sienta, ese sería, o sea, que alguien me diga, ay, me lo leí de un tirón y estuvo súper rápido, yo, qué felicidad, pero eso es como una costura, porque como voy del presente al pasado y reconstruyo, mi idea es que tengo que hacerlo de la manera más fluida posible para que el lector sienta como que no se pierda en ningún momento, que no lo Claro. sienta difícil, o sea, yo sí Claro. no quiero darle nunca un mal rato al lector, mi idea es como meterlo en la historia, que se convenza de que eso pasó, que eso, cuando me preguntan me encanta, que es como, pero esto pasó, pero esta persona existe, y yo, fantástico porque se siente real y esa es la idea. ¿Te lo han preguntado? Sí. Sí, 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 claro. Sí, Además que creo que el hecho de que el telón de fondo también esté como tan tapizado, si se quiere, de la historia reciente colombiana, pues eso le da una verosimilitud, ¿no? El hecho de las bombas, de todo esto. Claro, pero uno podría leer eso y decir, pues ya lo que acabamos de decir puede sonar irreal, pero mi sensación ha sido que los lectores dicen, no, sí, sí lo creo, y sobre todo la pregunta máxima de, pero sí se va a resolver ese enigma de la pistola que aparece en la segunda página, y yo digo, sí, sí se va a resolver, tranquilo. Y los sueños, pues efectivamente, se puede ver como que cierran o abren capítulos, porque están pues al final de los capítulos, y mi idea con esos sueños era que fuera una posibilidad como de conocer de una manera más íntima a los personajes, ¿no? Como un mundo interno que a veces, cuáles son esos temores o qué claves simbólicas, porque los sueños son súper simbólicos, revelan de los personajes. Entonces Sí. se pueden leer como, se puede detener un rato ahí o puede pasarlos un poco más rápido. Son sueños muy, muy cortos. Sí, igual. sí, sí, son muy cortos. Son muy cortos y bueno, algo en lo que estaba pensando es que el tiempo que no alcanzamos a vivir en la literatura, en la vida en general, las cosas que se nos quedaron pendientes y el tiempo del futuro parecen tremendamente literarios, ¿no? Lo que no nos dijimos nunca, las cosas que se quedaron por hacer, y yo siento que en las dos novelas eso está como muy presente. Sí, sí, pues creo que es uno de los temas que está ahí, y siento que la muerte nos pone muy en, pues el personaje de Manuela perdió a su hermano hace unos meses, y también es esa pregunta sobre quién es esa persona. Nunca le pregunté esto. Por ejemplo, hay un momento en medio de esta indagación que ella empieza a hacer que se da cuenta que su hermano nunca se graduó de la universidad, pero digamos ella, pues cuando lo piensa dice, pues nunca hubo una entrega de grado, nunca hablamos de eso, no salimos a festejarlo, pero ella tampoco se ha hecho preguntas, pues porque como que la familia avanzando, entonces ahorita ya es como ese momento de hacerse las preguntas de, pero ¿por qué? Pero ¿a qué horas pasó esto? Y son como esos, lo que tú estás diciendo, como todas esas cosas que surgen, pues cuando ya hay una persona que no está. O en el caso de los padres de ella que están vivas, están, pero la pérdida del hermano como que dispara toda esta serie de preguntas sobre la familia, entonces también ya es como, ¿quiénes son estas personas que no me he tomado el tiempo de conocer más allá de mi rol de hija? Porque es que pues uno es mamá y papá, pero uno también es otras cosas. Sí, sí, sí. Las personalidades, digamos, son más complejas. Es algo que tú también incluso has dicho en otras conversaciones de que tu hija, o bueno, no sé cuántos hijos tienes, 2 hijas. tus hijas te ven de una manera, pero tus amigas te pueden ver de otra manera, Claro. y tu pareja también. Entonces la forma en la que uno se construye para los demás no es horizontal, o bueno, no es como la misma, si se quiere, ¿cierto? Y mis hijas como me percibían a los 12 años y ahora que son adultas de 20 y tantos, pues tampoco es la misma para nada. Claro, Hay claro, otra mirada o juzgan otras cosas. Y yo siento cómo va cambiando esa mirada. Pero claro, claro, claro. Oye, y bueno, yo sé que tú, además de ser autora de novelas, tienes un libro de cuentos, sí. que incluso es un libro que lo pensaste antes que estas dos novelas y salió publicado antes que estas Sí, dos novelas. en el 2017. Esa fue la primera. Había sacado cuentos en antologías. Sí, Es que mi recorrido siempre había sido de cuentista. Para mí lanzarme a la novela fue como porque el género siempre me ha encantado.
y también, ahí sí, porque tengo unas hijas de 20 años, entonces pues con hijos chiquitos y demás, pues hay un tiempo de escritura que yo siento que los cuentos, o sea, eso siempre lo tuve, como que los cuentos estaban ahí y un cuento me permitía concentrarme durante meses como en una sola historia, y lo que más había escrito era cuentos, y fue lo que primeras cosas que publiqué en mi vida fueron cuentos, y participé en concursos, ahí que tuve el Malpensante en su momento de cuentos muy cortos, Claro. que estuvieron súper bien, y me gustó muchísimo esa exploración, y en un momento dije, bueno, ya tengo todo este reguero, pero fue organizar ese libro de cuentos, y por eso lo primero que sale mío es un libro de cuentos, con Editorial Ícono, que se la jugó, porque es difícil que publiquen libros de cuentos, ¿no? Y Con menos si uno Ícono. es un autor que no ha publicado antes. Y era tu primer libro. Y era mi primer libro, y eso como que no lo quiere hacer nadie, es como Sí, que le vamos a no. meter la mano a eso. Y bueno, eso fue finalmente también lo que me abrió, porque era lo que yo tenía en ese momento, y ahí ya dije, bueno, ya sale este libro de cuentos, ahora vamos por esa novela. Pero sin duda haber publicado el libro de cuentos antes permitió que las novelas llegaran, o sea, ya había como esa sensación de, ella escribe, o ahí está ese libro y que ya existe, Claro. de alguna manera. ¿Y qué viene para ti ahora? ¿Estás trabajando en novela nuevamente? En novela otra vez, sí, por ahora en novela. Sí, me ha gustado. Creo que he estado tanto tiempo en cuentos. consumando. Igual sigo tomando apuntes para cuentos todo el tiempo, porque pienso en cuentos todo el tiempo. Me encanta y tomo apuntes. Tu igual. mente está en función constantemente de la búsqueda de historias, ¿cierto? Pero Me es que imagino. todos los días. Y uno además, bueno, yo creo que en todos los países, pero Colombia particularmente. Así funciona la mente de los autores y las Todo autoras. el tiempo pienso en función de historias, entonces escribo, ojalá me dé la vida, no me va a dar para escribir todas las que alcanzo a pensar, no me va a dar, pero sí. Tremendo. Bueno, Diana, yo te quiero dar las gracias por estar aquí en este espacio en Señal Literaria, esta señal cálida y nada intermitente, como suelo decir. Gracias por estar aquí. Y bueno, esta será tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias por esta invitación y de verdad larga vida a este espacio, que sigan viniendo muchos más escritores. Y bueno, le doy las gracias también a Planeta, que siempre está tan juicioso sugiriéndome autores y autoras y que, con el envío de los libros también. Bueno, Diana, te invito a esa silla amarilla que nos leas un fragmento y le demos Claro un que cierre sí. de oro al programa. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Voy a leer un extracto, es el arranque del 5º capítulo de Parece que Dios hubiera muerto. Es curioso cómo la mente parece fijar ciertos momentos y borrar otros. Los desaparece o quizás simplemente los guarda en algún sitio al que no podemos acceder tan fácilmente. ¿Cómo fue esa primera noche después de la noticia? No lo sé. ¿Qué hice? ¿Con quién hablé? Todo perdido en algún rincón de la memoria. He leído artículos que hablan de técnicas para recuperar lo olvidado. La hipnosis, por ejemplo. Aseguran que los recuerdos vuelven claros, nuevecitos, como si estuviéramos viendo una versión remasterizada de un clásico cinematográfico. No me interesa. No soportaría hacerlo y volver a verlo todo. Actitudes que el tiempo ha suavizado o limado. Reacciones a las que les he encontrado una explicación a través de los años. Hondas tristezas que se han perdido y ya no duelen tanto. No quisiera recuperar ninguna de esas cosas. Finalmente, lo que recordamos es el relato que hemos elaborado, la historia que nos contamos para ordenar el caos aparente del pasado, y así está bien. No quisiera hacer tambalear los cimientos del edificio, este que he construido con tanto esfuerzo y que bien que mal se sostiene a pesar de las tormentas. Indagar en la memoria, en el dolor y en lo desconocido, ha sido parte del derrotero de Diana Ospina Obando, una escritora que se sumerge en los mares del pasado para contarnos los puntos de inflexión que marcan la vida.